para nuestras propias vidas, ¿ya? Aquí dice la tarea 2. La tarea 2. Bueno, esta es algo ya que ustedes tienen que haber realizado, y si no, les invito a que hagan el ejercicio. Seleccione una de las parábolas narradas por Jesús, reescriba, haga una paráfrasis de la parábola usando un ambiente contemporáneo para relacionarla con la cultura de hoy. Eso es algo que ustedes tendrían que haber realizado, y si no, no le vamos a poner un tic como una cruz, ni le vamos a bajar la nota, pero es como un ejercicio para que nosotros podamos ir desarrollándonos, ¿ya? En los trabajos que vienen más adelante también. Después dice, escriba una paráfrasis de Mateo 5, 1 al 12, las bienaventuranzas, ¿ya? Y eh, a mí me interesa, aquí aparecen 5 preguntas, ¿ya? 5 preguntas que no sé si ustedes tuvieron tiempo de verlas, responder. Por ejemplo, ¿qué cree usted acerca de usar rituales para enseñar lecciones cristianas? Y la pregunta que se la hago a ustedes también para iniciar nuestro curso de ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes acerca de usar rituales para enseñar lecciones cristianas? Hay ritos, hay ceremonias, hay cosas que uno puede usar para entregar una enseñanza a los niños, a los alumnos, a los hermanos, etcétera. ¿Alguien puede dar una opinión? Por ejemplo, hay, hay ceremonias y ritos religiosos que nos recuerdan acontecimientos importantes de la fe cristiana. Ah, El bueno, bautismo, los Santa Cena. sacramentos de entrada, claro. sí, las ceremonias, los sacramentos, ¿ya? Que tienen un significado y que se explica por sí mismo, se explican. ¿Ya? El pan, el vino, el agua, ¿ya? Que son los 2 sacramentos que nosotros desarrollamos y que tienen un significado para la vida de fe, ¿cierto? Eh, en Navidad, por ejemplo, ¿qué ceremonia, qué rito importante, qué podemos rescatar de Navidad como para dar una enseñanza? ¿Podemos usar un pesebre, por ejemplo? Claro, ahí siempre como que Navidad, se prepara para Navidad un culto especial con, claro, el pesebre, un texto alusivo al nacimiento de Jesús. Y uno prepara con los niños el programa de Navidad, por lo general. exactamente, claro, ¿cierto? Está, por ejemplo, bueno, son símbolos, pero que forman parte de los rituales y de las ceremonias religiosas y que siempre nos traen un recuerdo, nos traen algo a la mente, y que nosotros explicamos lo que significa, ¿ya? Las liturgias, el propósito del culto, de cada parte del culto, ya importante de la oración, de la alabanza, de la palabra, que normalmente nosotros cuando vamos al culto sabemos cómo es la liturgia en el culto y Nota. que, que nos representa, ¿ya? Nos representa. Ayer conversaba con una hermana de otra iglesia, entonces yo le decía, hermanita, vamos a tener un culto y este es el programa. Entonces se puso a reír y yo le dije, ¿por qué se ríe? Es que nosotros no tenemos programa. Nosotros sabemos cuándo empezamos el culto, pero no cuándo termina. Yo dije, yo, en un sistema presbiteriano o algo así, nos excomulgan a todos, porque nosotros tenemos una forma, tenemos una liturgia, sabemos cuándo empezamos y tenemos el tiempo también de cuándo se termina, ¿ya?
Entonces yo le dije, hermanita, mire, y las alabanzas, nosotros siempre programamos una, dos alabanzas. No, me decía, pastor, en mi iglesia cantamos al Señor hasta que damos difónicos. Entonces yo decía, bueno, uno tiene que respetar las diferentes formas de adorar a Dios. Lo importante es que la palabra no sea distinta, ¿ya? Pero, ¿se pueden usar rituales para enseñar lecciones cristianas? ¿Están de acuerdo que se puede? Sí, se puede, ¿ya? Uno puede tomar un pesebre y dar una lección, uno puede tomar una cruz y explicar por qué está vacía, uno puede sacar una foto de lo que es o una tumba vacía con una piedra movida y uno puede decir lo que significa, ¿ya? Y también la reforma protestante, por ejemplo, también uno puede hablar. Por ejemplo, en Semana Santa se habla más de los huevitos de conejo que del significado de la Semana Santa. Entonces ahí hay una oportunidad para que nosotros podamos contrarrestar que eso no corresponde al significado verdadero de Semana Santa. ¿Ya? En la reforma protestante, el 31 de octubre se ocupa para celebrar la fiesta de Halloween. Claro, ¿Ya? Mientras que para nosotros el 31 de octubre es una fecha importantísima para la fe reformada, hay otros que celebran y se visten, ¿verdad?, de monstruos, de diablos, y pasan por las casas pidiendo dulces, ¿ya? En fin, hay muchas cosas que uno podría usar sin quedarnos en eso, pero sí entregar una lección, ¿ya? La otra pregunta que hay dice, ¿qué le impresionó más acerca de la experiencia de una comida de Pascua? Cuando nosotros leímos y estudiamos la lección 2, se nos hablaba de la educación en el Antiguo Testamento y se ocupaba eh, la Pascua como recordatorio, ¿ya? Era una ceremonia solemne, sí era una comida, pero era muy solemne, muy significativa, porque había una representación importante para los judíos que tenían que transmitir a sus hijos el significado de la Pascua. Cuando tus hijos te pregunten acerca de ritos, ceremonias, etcétera, tú tendrás que decirle el valor que tiene, ¿ya? El valor que tiene. Y claro, cuando uno lee la ceremonia de la fiesta de la Pascua, la comida de la Pascua, lo que significaba eh, el cordero pascual y todo lo que ahí se estaba comiendo, era algo muy especial y muy significativo para el pueblo judío, ¿ya? La pregunta 3 dice, ¿acaso la comida de Pascua comunica verdades a su cultura y estudiantes? sí. ¿De qué forma podríamos nosotros explicarlo? ¿Ya? Nosotros tenemos también nuestra Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? La Santa Cena. Ah, ¿Ya? ¿Qué dijo Juan el Bautista acerca de Jesús? He el aquí Cordero de Dios. el Cordero de Dios que Que quita el quita el pecado del pecado mundo. del mundo, ¿cierto? Jesús es nuestra Pascua, ¿Le puedo leer lo que ¿sí? puse? La comida de Pascua comunica verdades bíblicas. Su institución fue en Éxodo 12, del 6 al 8. Los judíos celebraban esta fiesta de los panes sin levadura, o Pascua, para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. Después, en Mateo 26, del 26 al 29, Cristo instituyó la Santa Cena en la primera noche de la fiesta de Pascua, también llamada la fiesta de los panes sin levadura. Por eso fue Bien. un momento social ideal para que Cristo muriera para librar a los creyentes de la esclavitud espiritual del pecado. El pan representa el cuerpo de Cristo partido en la cruz
y el vino representa su sangre derramada en la cruz. Amén. Amén. Ya. Es decir, Cuando, la Pascua del Antiguo Testamento es cuando- representada por Cristo, que es nuestra Pascua, ¿cierto? Y ahí la hermana lo expresó muy bien. El pan, el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo, que fue derramado, herido por nosotros. ¿Ya? Él es nuestro Cordero Pascual. Él dio su vida en sacrificio por amor a nosotros una vez y para siempre. ¿Ya? Número 4 dice, ¿cuáles altares erigidos o piedras levantadas señala usted en su vida para definir elementos claves de su peregrinación espiritual? ¿Hay algo que le representa y que tiene un significado para su vida? Que usted puede ¿Tiene decir, que ser es algo, pastor? ¿O, o tiene que lo que ser usted una situación escribió, que uno haya pasado? ya, claro, hay algo que le marcó, ¿cierto? Sí. Su vida de fe Sí, y que usted considera, sí, hermano Oscar. yo lo que puse fue como que estos podrían incluir experiencias en un momento o en un lugar. Por ejemplo, Correcto. un retiro espiritual Ujú, significativo, que fue en mi ujú, caso, con el pastor Valdebenito en San José de Maipo. Eh, o la construcción de una comunidad de apoyo que generalmente las traducíamos en ese tiempo en células en las casas. ujú, Bueno, se claro. les denominaba células, pero para mí fueran muy significativas porque a la vez no solamente se empezaron a hacer en mi casa, sino también con mi pastor. Íbamos a Pudahual, por ejemplo, a diferentes casas hermanas y nos reuníamos, por ejemplo, un día jueves de 6 a 10 de la noche en diferentes, tomábamos 11 como 3 veces, pero era muy rico y muy significativo. Eso es como que Correcto. lo que puse. Claro No que sé si sí. está Puede bien, ser no una sé. experiencia de fe, claro. Claro Claro, que sí, que a experiencia, usted le recuerda. Puede ser un lugar, por ejemplo, un campamento. lugar. Puede ser una Exacto. conferencia. Puede ser Ujú, un retiro espiritual. En Pastor, fin, claro, para mí fue una puede ser una experiencia. vigilia, por ejemplo, que nunca se también. olvidó la experiencia que tuvo en ese encuentro. Hermana, ¿escucho? ¿Aida? Sí, para mí ¿Ya? es una experiencia muy traumática y que es largo. Yo lo escribí como un testimonio y ¿Ya? que la oración fue, fue la oración salvadora, la oración de fe fue la que me salvó, por decirlo. Y ¿Ya? esa es mi piedra, podría decir, de, y me acuerdo y me dan ganas de llorar de nuevo, Ujú, pero claro, eso, tengo que leer todo y yo creo que eso me gustaría que usted solamente lo leyera para correcto. que sepa lo que me sucedió Ujú, y que solamente la oración, aferrarme a lo que Dios dice, a todo lo que me pasó, la oración fue la única que salvó toda esta situación. Y claro. aprendí a tener más dependencia de Dios, a Ujú, practicar más la fe, la oración como le digo. correcto. Vuelvo a repetir eso mismo. Amén, amén. Es, Importante, ¿ah? Importante también cuando nosotros los papás entregamos a nuestros hijos la primera Biblia, ¿ya? Que eso es inolvidable y cada vez que los hijos ven la fecha se recuerdan que fue la importancia que tenía ese libro sagrado para los padres, para entregarlo a los hijos y después ellos lo ocupan y nunca van a olvidar ese regalo que sus papás le dieron. Un libro también. En fin, hay tantas cosas que pueden ir no marcando la vida, porque esas cosas, para mí, las cosas que marcan traen tristeza, sino lo que deja huella. Lo que deja huella es una bendición. ¿Ya? Lo que marca hiere es triste, pero las huellas son la bendición, son lo que uno
lo reconoce, le agradece y siempre lo comunica. ¿Ya? Lo que deja huella, uno lo comunica. Lo que marca, uno no quisiera recordarlo jamás. Y muchas veces estas cosas que forman parte de la vida de fe, cosas a lo mejor muy pequeñas, pero que son para el hermano, para la hermana, para la familia, muy significativas. Y eso pasó con el pueblo de Israel una vez que volvamos al texto, de los padres a los hijos del pueblo. Cada vez que celebraban las ceremonias, recordaban hechos concretos que marcó la vida, ¿verdad? Dejó huellas en la vida del pueblo, ¿ya? Y después, por supuesto, la desobediencia, ahí sí les marcó y tuvieron que sufrir las consecuencias. Número 5. ¿Cómo podemos describir la madurez cristiana? ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacer una descripción de lo que es la madurez cristiana? Es un proceso, eso lo voy a leer ¿Ya? lo que puse yo, pastor. ¿Ya? Es un proceso continuo de crecimiento y desarrollo en la fe que se manifiesta en la forma en que una persona vive, piensa y se relaciona con Dios perseverantemente y con los demás. Correcto. Ujú. Amén. ¿Se acuerdan la semana pasada que dijimos que una de las características de la madurez cristiana es la humildad? La ¿Ya? humildad, exacto. La humildad. Y una de las características de la no madurez cristiana es la soberbia. ¿Ya? Una persona que diga, yo soy cristianamente maduro, pero es una persona soberbia, es una contradicción, porque la característica de la madurez cristiana es la humildad. Y la humildad es justamente la ausencia de orgullo, de arrogancia, de soberbia. ¿Bien? Y eso uno lo va aprendiendo a través de la vida, no es algo que es así en forma que viene de una vez, sino que es un proceso. Y número 6, ¿cuáles son los principios claves del Antiguo y Nuevo Testamento que nos guían en la educación cristiana? ¿Cuáles son algunos principios claves del Antiguo y Nuevo Testamento que nos guían en la educación cristiana? ¿Qué es lo que debemos tener siempre presente como principio fundamental en la entrega de la enseñanza en la educación cristiana? Podríamos hablar de uno, de dos, de tres o de cuatro, pero hay uno que es fundamental, ¿ya? El- lo que nunca debemos dejar de lado desde la enseñanza del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y en nuestros días, que, que deben ser la guía en la enseñanza, en la educación cristiana. ¿Ya? ¿Cuáles creen ustedes que son algunos principios? ¿Alguien me puede ayudar en esto? O lo voy a decir de otra manera mejor para que sea más claro. ¿Cuál es el principio fundamental, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos guía en la enseñanza de la educación cristiana? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien dijo? Pastor, soy Luz. Sí. Buenas noches. ¿Ya? Buenas, A lo no sea mejor muy amable. podría ser en el Antiguo Testamento los hijos eran acompañados por sus padres, quienes les transmitían las enseñanzas eh, que le eran mandadas ahí por la ley de Moisés, etcétera, y que tenían que repetírselas, lo que dice en Deuteronomio. Ujú, En el Nuevo Testamento habían líderes como los maestros que también tenían cada uno sus discípulos. Entonces los discípulos iban detrás de su maestro, aprendiendo de ellos, aprendiendo también las cosas
no solamente bíblicas, sino también de la vida, y eran siempre un caminar juntos. Entonces, yo diría que a lo mejor una de las cosas como principio sería estudiar la palabra ¿Ya? acompañado de otros y buscando Ujú. siempre la voluntad de Dios naturalmente. Claro, No claro. sé si estoy muy despistada, pero Sí, sí, por ahí se me va, por ocurre. ahí va. Sí, no, sí, está bien, porque el mandato en el Antiguo Testamento era que debían ser fiel a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos, a las enseñanzas que fueron entregadas por Dios a través de Moisés, ¿cierto? Que no debían ellos eh, dejarlo de lado por ningún motivo y tenían que transmitir no solamente las enseñanzas de, vamos a decirlo, de la escritura en el Antiguo Testamento, sino también de los rituales, de las ceremonias y de todo lo que significaba para el pueblo ser un pueblo teocéntrico, ¿ya? Porque Israel era un pueblo teocéntrico. Israel tenía una historia centrada en Dios, a diferencia de los demás pueblos. Israel tenía sus tradiciones, símbolos, rituales, ceremonias, normas, mandamientos, estatutos, decretos. Y eso los padres debían transmitirlo a los hijos. Y había celo en esa transmisión de la enseñanza. Entonces, uno llega a la conclusión de decir que lo que nos guía en la educación cristiana es la fidelidad a la palabra de Dios, ¿ya? La fidelidad a la palabra de Dios como única regla infalible de fe y práctica, tanto para la iglesia como para cada creyente. Uno puede tener muchos textos alrededor de la Biblia, pero la autoridad principal para la iglesia y para el creyente es la palabra de Dios. Por eso lo que debe guiar siempre al maestro en la enseñanza a sus alumnos debe estar centrado en la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces ahora a hacer el resumen que nos queda tiempo para hablar sobre... En esta segunda lección nosotros vamos a hablar de la enseñanza, que tiene que ver con la transmisión, la entrega de la enseñanza a los maestros. Y en la próxima clase vamos a ver el aprendizaje, cómo recibe el alumno esa enseñanza y la aplica a la vida, que es el aprendizaje. Hoy día vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la enseñanza, cómo nosotros transmitimos esta enseñanza, cuáles son algunos métodos que podemos usar en la transmisión de enseñanza para no ser siempre con la misma metodología, sino cambiar, ir variando para que la clase o la enseñanza que transmitamos sea más atractiva, ¿ya? Dios intervino en la vida del pueblo, haciéndole un pueblo con un gobierno teocéntrico, y le entregó las leyes, la enseñanza que ellos debían atesorarla en su mente y en su corazón, ¿ya? La enseñanza es lo que uno recibe, el aprendizaje es lo que uno practica, ¿ya? La enseñanza es lo que uno recibe, pero el aprendizaje es lo que uno practica, ¿ya? Así que, de todas maneras, nosotros vamos viendo estas prácticas educativas en el Antiguo Testamento y cuán importante era la familia en este proceso de educación. La importancia de los ancianos del pueblo en la educación y la enseñanza del pueblo en general en la educación. Y la Biblia en el Antiguo Testamento nos entrega muchas herramientas que nosotros desconocemos y que a través de estos estudios uno va aprendiendo, la va adquiriendo, la va atesorando y también la va compartiendo, ¿ya?
En el Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, se nos habla del Shema, ¿se acuerdan? ¿Qué se conoce como Shema? Es una oración, con ese nombre era una oración que repetían los judíos 2 veces al día. Ajá, En ya, definitiva, trataban de obedecer la instrucción dada en Deuteronomio, pero de una manera literal. ya, ya. Cuando uno dice el texto, ¿verdad? En Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová No, uno es. es- ¿Ya? El Shema era que el pueblo escuchara, escuchara la palabra que iba a ser transmitida. Pero cuando dice, oye Israel, está apuntando directamente cuando más adelante se menciona a los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijo. hijos. Ahí ya encontramos una lección para la vida, porque esto no cambió en el Nuevo Testamento. Esto no ha cambiado en el día de hoy. Es como si Dios, después de 3000 y tantos años, 3500 años, hace esta enseñanza como algo nuevo para nosotros y nos habla a nosotros en la transmisión de esta enseñanza a nuestros hijos. Estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón y las repetirás. Como dice Dinko, se tomaba en forma literal, es cierto, ¿ya? Porque después habla de la filacteria, ¿se acuerdan? Donde se juntaban estos textos y los guardaban en una cajita y se lo ponían en el pecho y los repetían, ¿ya? Entonces era una forma de educar a los hijos en la palabra de Dios, ¿ya? Eran cajitas donde se escribían porciones del Pentateuco que se llevaban o en la frente o en el brazo. ¿Y cuál era el propósito de Dios en la enseñanza de estas verdades? El propósito de Dios era que su pueblo no solo la grabada en la frente y en el brazo, sino lo más importante, que esta enseñanza fuese grabada en el corazón. ¿Ya? Estas enseñanzas de lo que el Señor quería transmitir a sus hijos tenían que ser grabadas en el corazón, en la mente y en el corazón, para llevarla a la práctica. ¿Ya? Eh, ¿Cuál, pregunta para ustedes, cuál es el punto central del Antiguo Testamento con respecto al mandato de Dios en relación a esta enseñanza? ¿Ya? ¿Qué es lo que Dios esperaba de su pueblo en la transmisión de esta enseñanza, de su ley, de su palabra? ¿Qué esperaba Dios de su pueblo? Obediencia. ¿Ya? Y Lo que Dios esperaba era ya obediencia. Pero como eran tan pobres, a Charlie solamente le daban. Eh, Pienso que también Dios esperaba una relación íntima del pueblo con Él, también. Ujú, claro. ¿Qué más? Que atesoraran la palabra y cumplieran con sus mandamientos. Correcto. ¿Ya? El punto central del Antiguo Testamento era vivir bajo el mandato de Dios todo el tiempo. Ya está. Si era un pueblo teocéntrico, ellos debían vivir bajo el mandato de Dios todo el tiempo, eso sí, porque era un pueblo
centrado en Dios. Todo lo que el pueblo hacía en la vida tenía que estar de acuerdo a lo que Dios les había mandado. ¿Ya? No estamos hablando solamente en los aspectos religiosos, estamos hablando de la vida. ¿Ya? Es como nosotros en el día de hoy hablamos de la fe reformada. La fe reformada no solamente se vive el día domingo en el culto de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, sino que la fe reformada se vive 24/7. Se vive en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. La fe reformada nos enseña que a través de la Escritura nosotros debemos vivir la fe de Cristo como un testimonio al mundo de que el Señor ha hecho una obra en nuestras vidas y esa obra la va perfeccionando día a día, ¿cierto? No podemos nosotros decir en la iglesia soy una cosa y fuera de la iglesia soy otra. No, somos uno donde quiera que estamos, donde quiera que estemos, ¿ya? Y en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, tenemos que honrar a Dios. Debemos honrar el nombre de Dios y sentirnos el privilegio de ser llamados cristianos o hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Ya? Pastor, pastor, ¿Sí? ¿Sí? una consulta. Eh, es probable que quizá en ese tiempo, en ese periodo, pudiese haber ocurrido el hecho de que se cumplía la ley, ¿no? Era como cumplir, hay que hacerlo cumplir, pero sin tener eso otro que usted acaba de decir, pues de entender por qué cumplir, hay un fondo más allá de solo cumplir las normas y la ley que Dios puso, mucho más que eso. No, eso quería. Correcto, es verdad. Sí, la aplicación de la ley era obligatoria por temor a morir, ¿ya? Pero cuando en el Nuevo Testamento nosotros enseñamos sobre la gracia, es muy distinto, ¿ya? No vivimos bajo la ley, cuya sentencia final era la muerte, sino que ahora vivimos bajo la gracia porque Cristo cumplió la ley por nosotros y ahora en la gracia nosotros vivimos agradecidos por lo que Cristo hizo en nuestras vidas y porque día a día Él nos enseña y vamos aprendiendo para llegar a ser más y más como Cristo, nuestro Señor, ¿ya? Amén. El pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento usó métodos singulares de educación. ¿Como cuáles? ¿Qué métodos de educación usó el pueblo en el Antiguo Testamento? Los mencionamos nomás. Usó por lo menos, Tradición, ¿ya? altares o monumentos, festivales o celebraciones, símbolos, adoración. Correcto, ¿ya? 5 métodos. La tradición, altares o monumentos, festivales o celebraciones, símbolos y la adoración, ¿ya? Ahora, con respecto al ministerio de Jesús, ¿cuál era el propósito primordial del ministerio de Jesús? Si en el Antiguo Testamento era obediencia a la ley, en el Nuevo Testamento con el ministerio de Jesús, ¿cuál sería? Transformar vidas para que pudieran participar plenamente en el reino de Dios. Amén. El ministerio de Jesús tuvo el propósito de transformar vidas. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros en la enseñanza, en la iglesia, en la escuela dominical o en el culto? ¿Cuál es el objetivo principal que nos lleva a la enseñanza de la escuela dominical, a la enseñanza del estudio bíblico, a la enseñanza del culto? Transformar vidas. Transformar vidas. Amén. ¿Ya? Perdón, ahí sí, concuerdo, pero hay un tema semántico que me hace ruido, que la labor de ¿Ya? transformación no es nuestra. Nosotros lo que tenemos es una labor de cumplir con el mandato
con aquello que fuimos mandatados, que es llevar y transmitir el Evangelio. La transformación, eso es fruto de la voluntad de Dios. Eso, Espíritu Santo. Claro, sí. Pero ¿eso es visible, es tangible o solamente es espiritual? Eso, Porque, perdón. porque quiero decir algo, yo siguiendo la idea del Dinko, la transformación, el acto de, digamos, la salvación es un acto, ¿cierto? Pero en el acto de la salvación la vida no se transforma, porque la transformación de vida es un proceso, ¿ya? Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos del ministerio de Cristo, que era la transformación de vida, porque en Él está la salvación, el ministerio de la iglesia en la escuela dominical, en el culto y en los estudios bíblicos es justamente llevar a los hermanos a este proceso de transformación de vida a través de la enseñanza de Jesús. ¿Ya? Nosotros no somos los que transformamos vidas, nosotros somos los que enseñamos cómo esa vida va siendo transformada a través de la enseñanza de la palabra de Dios que transmitimos. No sé si se capta la idea. Yo no salvo a nadie, pero el mandato del Señor para mí es entregar la palabra y enseñar a otros a crecer, a caminar en esta vida que el Señor comenzó esa obra y la va perfeccionando. Esa transformación es el proceso donde uno va día a día comprendiendo el privilegio de ser llamado un hijo de Dios. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Dinko, ¿ya? La salvación es un acto. La transformación de vida, cuando vamos haciendo más y más a la imagen de Cristo, es un proceso que algunos le llaman el proceso de santificación. ¿Ya? ¿Alguien habló? Sí, Ya. pastor, referente a lo mismo, o sea, me pasan tres cosas. La primera es, claro, uno en la enseñanza obviamente va a guiar a conocer al Señor a través de la palabra, pero nosotros no podemos saber la obra que está haciendo Dios, necesariamente no podemos saber la obra que el Señor va a hacer en esa persona si le conoce o no le conoce, porque nosotros podríamos en todo momento enseñar de la palabra de Dios con el testimonio, con muchas maneras, pero la transformación o la salvación de la persona es algo que el Señor va a hacer en la persona. Nosotros somos como un instrumento o una guía. Así es como decir en el colegio. O sea, con una clase, en mi caso de profesor de música, yo les podría cantar alguna canción, alguna alabanza, y muchos de los niños quizás pueden acercarse y conocer más del Señor y todo eso, pero eso no me va a garantizar a mí de decir, mira, él ya conoce a Dios porque ya le hablé la palabra, o ya, sino que esto es algo que el Señor hace en su momento. Quizás yo creo que uno puede ser sensible a ver como los cambios en los alumnos o en la persona y podría decir, mira, realmente conoció al Señor, pero es algo como súper complejo de poder, pienso yo, de decir, mira, la persona conoció al Señor. No, pero es comentario quería hacer. Gracias, gracias hermano David. Creo que hay un propósito de fondo que nunca debemos olvidar, que tiene que ver con el proceso de crecimiento. ¿Ya? Una persona que recibe a Jesús en su corazón no es un ángel, no es un santo, sino que es una persona que conoció al Señor y está en el proceso de santificación. Porque nosotros sabemos que los ángeles eh, están en el cielo. O sea, si por el hecho de ser cristianos quieren que nosotros mostremos esa perfección de la santidad que solamente tienen los que están en el cielo, están equivocados. Nosotros somos seres humanos que tenemos nuestras luchas diarias y en este proceso de crecimiento estamos empeñados a que día a día el Señor vaya haciendo esa obra de perfeccionarnos en el crecimiento, en la madurez
cristiana, pero esto es un proceso que dura toda la vida, dura toda la vida. Pero en este proceso hay destellos, hay evidencias, hay huellas que uno va viendo en la vida de los creyentes. Porque hoy día estamos como estamos, pero ya el próximo jueves vamos a ser diferentes, porque algo durante esta semana el Señor va a hacer en nuestras vidas. ¿Ya? Y esperamos que lo que Él haga sea que nosotros tengamos un acercamiento mayor en la intimidad con nuestro Dios, ¿ya? Para reconocer el propósito y su voluntad para nuestras vidas. Queridos hermanos, ¿de dónde provenía la autoridad de Jesús para enseñar? De Dios Padre, De Dios Padre. Amén, amén, de Dios Padre, ¿ya? ¿Quién les da a los pastores la autoridad para predicar? Dios mismo, ¿Ya? Ya, Dios. yo como pastor, sí, Dios, amén, pero yo como pastor puedo ir a una iglesia cualquiera evangélica y decir, yo soy pastor, así que voy a ocupar el púlpito. ¿Tengo ese derecho? Mm, no. No tengo ese derecho, Puede llegar a ¿ya? decirlo, pero no. Claro, puedo pero meterme a no. la iglesia, meter al púlpito y predicar y después me sacan a combo, no sea patada. Pero, ¿quién le da a los pastores la autoridad para predicar? Primero Dios, ¿cierto? Y segundo, la iglesia donde el pastor fue llamado. La iglesia a la cual el pastor llamó a predicar le da la autoridad al pastor para predicar. Pastor, ¿no se podría incluir también, como he escuchado a nuestros antecesores reformados, que lo que embiste de autoridad realmente es al pastor o al líder es predicar la palabra fidedigna de Dios? Porque esa es la autoridad, las Ujú. escrituras son la autoridad de la iglesia. Claro, claro que ¿No sí. estaría no correcto eso? Claro, la autoridad que tenemos nosotros para predicar el Santo Evangelio viene de parte de Dios y también de la iglesia donde Sí. nosotros, o de la denominación donde nosotros somos pastores, y de la iglesia local a la cual nos ha llamado a ser su pastor y a predicar. Sí, eso es cierto. ¿Quién nos da la autoridad para enseñar en la iglesia? Lo mismo, ¿verdad? De lo anterior. ¿Quién nos da la autoridad para enseñar en la iglesia? Ya no está hablando de un pastor, está hablando de un profesor, está hablando de un maestro, ¿cierto? Está hablando de un presbítero, está hablando de un diácono, de un líder de jóvenes, etcétera. Lo mismo, la da Dios, por supuesto, pero también la confianza que los líderes, el consistorio, deposita en el hermano y en la hermana que considera que es apto o apta para enseñar la palabra del Señor, ¿ya? Eh, por ejemplo, hay iglesias donde los presbíteros predican 2 veces en el mes, y a veces cuando no está el pastor predican más veces. Y esa es la autoridad que viene de Dios por la investidura de presbítero, diácono, pastor, pero que también la iglesia ha depositado toda la confianza en lo que el líder, presbítero, diácono, pastor o líder de la iglesia puede eh, enseñar pasándole el púlpito para predicar. ¿Ya? Amén. ¿Pueden los maestros de escuela dominical de su iglesia enseñar lo que desean? No, tiene que Ya, estar basado en la Biblia. ya, perfecto. Ya. A mí, perdón, ¿puedo comentar algo brevemente? Ahí, cuando nosotros decimos que el rol del pastor es predicar, efectivamente, si leemos la carta a Timoteo, nos muestra ahí, dentro de los requisitos está que el pastor sepa enseñar, y eso es extrapolable también a los presbíteros. Eh, Cuando nosotros hablamos de las personas que están en autoridad y que van a compartir la palabra, si se han hecho bien las cosas, es requisito también mencionable ahí en Timoteo que tengan el Espíritu Santo. Por lo tanto, una persona, por eso al pastor prácticamente no se le cuestiona porque
uno ya lo ha probado, como dice el caso de los diáconos, pónganlo a prueba, ¿no es cierto? Ya los ha probado y sabe que están obrando de acuerdo a lo que el Espíritu está mandando. Por lo tanto, cuando uno le dice a un profesor, tú puedes enseñar lo que quieras, es esperable que se ponga en las manos del Señor, que se presente al Señor con reverencia y pida la dirección del Espíritu Santo para saber qué enseñar. Efectivamente, la respuesta a lo que nos pregunta ahora es, ¿puede enseñar lo que quiera? Mm, si está con el Espíritu Santo, puede enseñar lo que quiera y va a haber un orden respecto de lo que va a enseñar. Si tiene una vida cuestionable y no está en relación con lo que Dios quiere, entonces ahí tenemos que ir un paso más atrás y determinar si efectivamente está puesto a la disposición del servicio de Dios. Correcto. Sí, el texto da algunos ejemplos que eran, claro, ejemplos ridículos y que hacía la pregunta, ¿puede los maestros escolares de su iglesia enseñar lo que desean? Si son maestros es porque han llegado a un grado de madurez que les permite que el consistorio le dé toda la confianza para que enseñe, ¿ya? Y el maestro sabe que no va a enseñar lo que se le ocurra, sino que tiene que estar centrado siempre en la palabra de Dios, ¿ya? Que es la que va a llegar al corazón del alumno y va a recibir el mensaje, ¿ya? Así que eso es muy importante. Y ya ir cerrando la lección de hoy porque hay, hay tantas cosas interesantes de esta lección. ¿Cuál era la relación de Jesús con sus estudiantes? ¿Cuál era la relación de Jesús con sus apóstoles? ¿Cuál era la relación de Jesús con las multitudes, con la gente? ¿Ya? Cercana. Por eso Se habla, Tenía relacionaba, una compartía. relación cercana, ¿ya? Ya dice, un maestro cristiano no puede directa, sencillamente... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? directa, dije yo. Ya. Un maestro cristiano no puede sencillamente llegar, dar información y salir. ¿Se acuerdan lo que decía la lección? Tiene que compartir su vida con sus alumnos. Es mucho más que una simple hora de clases. ¿Ya? Jesús vivió 3 años con sus discípulos porque tenía una misión mayor que entregarles cuando él ascendiera al cielo. Pero Jesús se fijaba porque Jesús conocía en su omnisciencia, conocía las necesidades más profundas del corazón del hombre. Y Jesús siempre llegaba en el momento preciso, porque sabía que algo grande iba a ocurrir allí. Por eso iba para allá. Siempre a tiempo. Y algo grande ocurría. Entonces Jesús siempre tuvo una relación cercana con la gente, compartía su vida con la gente. Jesús no tenía nada que ocultar, ni daba hora para atender a la gente. Ahí estaba Jesús, con las multitudes cuando iba a la casa de uno, iba a la casa de otro, en la calle cuando se escuchaban y los ciegos y los leprosos sabían de Jesús, ahí estaban pidiendo misericordia. Jesús nunca se restó diciendo ahora no puedo, ven mañana, o si no puedo, ven otro día. Jesús siempre estuvo allí, nunca restó su ayuda a la necesidad de la gente. Entonces, es una buena aplicación para nosotros como pastores, como presbíteros, como diáconos, como profesores de escuela dominical, como miembros de la iglesia, que la lección nos deje como enseñanza nunca restarnos frente a la necesidad de la gente. Cuando una palabra llega en el momento preciso, es porque Dios allí quiere hacer grandes cosas en la vida de la persona a la cual Él nos llevó, nos llevó. Siempre, siempre el Señor nos pone en el lugar donde hay necesidad. ¿Ya? Y con Pastor, respecto a los alumnos, perdón, doy la palabra. no, sí, era como Ah, decirle que, por ejemplo, nosotras como maestras de escuela dominical, uno aprende a ir conociendo a sus niños, a uno le dice a sus niños,
eh, porque uno sabe cuando llegan con sus caritas tristes, ya sabe que algo pasa, eh, y es rico cuando ellos necesitan un abrazo, necesitan más contención, o ellos llegan contentos también en otras ocasiones. Entonces uno como maestro no es, como dice usted, simplemente llegar y entregar una clase, sino que es conocerlo, es entregarle cariño, ponerles atención, tratar de pendientes de ellos, si a uno le cuentan, tratar de saber cómo está su familia, orar por ellos. Entonces, no es simplemente ser maestro de escuela dominical y preparar la lección y que sea lo más entretenida, sino que va más allá. Es entregar amor, es entregar cariño, estar pendiente, porque pasan a ser como los segundos hijos que tiene uno eh, cuando uno le dice, bueno, nosotros hacemos clases con la hermana Sandrita, somos maestros de escuela dominical, y tenemos yo de los parvulitos, ella de los juveniles, y es tan grato escucharlo. Es rico. Somos como la mamá de cada uno de ellos también. Amén. Amén, qué lindo, hermana. Yo creo que esa es la labor que estamos llamados a realizar. Eh, a veces los hechos, a veces las acciones hablan mucho más que las palabras. ¿Ya? A veces, cuando esas acciones, esa práctica de abrazar, chasconear, hacerle ver que es importante, darle cariño, es mucho más importante para ellos que escuchar una lección. Creo que uno tiene que buscar las formas de que los niños se queden en la iglesia y no se vayan por falta de atención. ¿Ya? Los niños no son solamente el futuro, los niños son el presente. Y nuestros niños, que el Señor nos manda domingo a domingo niños para que nosotros le hablemos, y nosotros tenemos que no solamente hablarles, sino hacerles sentir que en ese momento ellos son lo más importante para nosotros. ¿Ya? Y juntarnos, tomar las manitos o abrazarnos allí juntos y hacer una oración y hacer sentir que realmente nosotros les valoramos, porque son criaturas que Dios nos mandó para que nosotros las edificáramos en la palabra del Señor. ¿Ya? Y saben ustedes que esas cosas, esos gestos pequeños, los niños nunca se olvidan. Nunca, nunca se olvidan. Como lo contrario, hermana, calla a su hijo, mire, está metiendo bulla, mire, no me deja concentrarme en lo que estoy diciendo. Hermana, saque para afuera a ese niñito que está molestando mucho. También está el otro lado, donde los niños molestan. Y la verdad es que los niños son una bendición para la iglesia. Y cuando yo veo en la iglesia muchos niños, yo digo, ¿cómo quisiera tener esos mismos niños en nuestra iglesia? ¿Ya? Porque, claro, los niños o les dejamos huella o los marcamos. Cuando los marcamos es que no quieren volver más a la iglesia. Cuando dejamos huella es que los niños crecen hasta adultos, se casan, tienen hijos y siguen sirviendo al Señor en la iglesia donde el Señor les ha puesto. ¿Ya? Amén. Queridos hermanos y hermanas, que Dios nos ayude. La próxima semana hay una lección importante que tiene que ver con el aprendizaje. Hoy día vimos cómo enseñar y ustedes estudiaron, por supuesto, yo hice un resumen solamente y la próxima semana, esta lección era para nosotros los maestros, la próxima lección va a ser para los alumnos, ¿ya? El aprendizaje. Amén. Voy a pasar lista y después vamos a tener la oración para finalizar. Quiero decirles, sí, a mis queridos hermanos y hermanas, alumnos queridos, que el 5 de agosto, lunes 5 de agosto, yo entro a pabellón.